Hola, bienvenidos a nuestro espacio. Esta vez vamos a tratar un tema muy bonito que nos han pedido y para este tema quise invitar a la licenciada María Guadalupe, psicóloga en Alinda Vic. Hola, bienvenidos a este episodio y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de algo que todos vivimos y muchas veces no entendemos y de lo que vamos a hablar hoy es el duelo. Para hablar del duelo, ¿por qué abordamos este tema? Creo que todo comenzamos desde un principio, ¿no? ¿Y cuál es el principio? Hablando aquí dentro de nuestro espacio que es en Alinda Vic, es ¿qué es el duelo, no? Para empezar, desde la perspectiva de psicología y desde la perspectiva de vivencia, ¿no? Porque no es lo mismo vivirlo que leerlo en un libro, ¿no? Entonces, realmente, para mí este tema es crucial porque yo como mamá, en este punto, es muy importante el saber y el poder decir y el poder brindar las herramientas correctas o las palabras correctas para aquellos papás que apenas vamos comenzando en este punto, ¿no? A mí me hubiera encantado escuchar esta parte, ¿no? Y es lo que yo quiero abordar, ¿no? Eh, ¿Cómo comenzó esto, no? O sea, hablando desde mi experiencia, todo comenzó, como ya lo habíamos checado en el podcast anterior, ¿no? Si no lo vieron, regresense. Cuando Víctor nace, ¿no? Realmente no te enfrentas, no tienes la capacidad para enfrentarte a lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque realmente tú tienes, para empezar, ¿no? Cuando estás embarazada, todas las personas que andan por ahí, ¿no? Muchas embarazadas, te preguntan qué quieres, ¿no? Empiezas, ¿no? Niña o niño, ¿no? Y a tú lo que sea, pero que sea sano, ¿no? Desde la expectativa de qué queremos nosotros estamos, ¿no? Entonces, pues sí, yo era una mamá perfectamente que sana, ¿no? Que quería un hijo perfectamente sano, niño o niña, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando yo estaba embarazada, pues yo sabía que traía un niño sano, ¿no? Fui una mamá muy disciplinada, fui al doctor, fui a mis consultas, me tomé mis vitaminas y bueno, ¿no? Cuando nace Vic, oh Dios, ¿no? Te enfrentas a esa parte de, no me dijeron como tal, tiene síndrome de Down, ¿no? Porque no pueden hacer eso los doctores luego, ¿no? Pero sí me dijeron, tiene unas características que mire, tiene el pliegue nasal, ¿no? Los ojitos están rasgados. Entonces, fue un momento muy impactante. En primera, pues estaba yo totalmente en la operación, en la sala de operaciones y, o sea, fue algo muy traumático hasta cierto punto porque no te lo esperas, ¿no? Pasamos el tiempo y pues es una época muy difícil, ¿no? Es una época donde no todos hablan. Creo que muchos papás nos reservamos ese momento tan íntimo que tenemos porque es un momento contigo mismo y donde tú realmente lloras por algo que te está pasando, pero al mismo tiempo lloras porque amas a esa personita que está ahí contigo, ¿no? Y ahora que ya entiendo yo por qué lloraba, ¿no? Yo me acuerdo, y eso es algo para que a todos los papás, decirles, o sea, si tienes ganas de llorar, llora. O sea, es normal que te sientas así, ¿no? No te sientas culpable, porque la culpa es así, tremenda, ¿no? O sea, Claro. la culpa no te cabe en la espalda para cargar la culpa que sientes, que puedes sentir como, en mi caso, como mamá, ¿no? Claro, y la culpa justamente empieza desde lo que tú mencionas, ¿no? De que pues vivimos toda una serie de emociones, de preocupaciones, de cosas que surgen a partir de ese momento y justamente decimos, ah, bueno, ahí probablemente yo me imagino que tú ni siquiera sabías que estabas viviendo un duelo, ¿no? No. Y si se lo mencionabas a alguien en la calle de me siento triste, ¿no? O incluso desde la conceptualización que tenemos de lo que es el duelo, ¿no? Que pensamos que el duelo es muerte, ¿no? A lo mejor, no sé, me imagino que pudo haber una persona que dijera, pero ¿por qué vas a llorar si tu hijo está vivo, ¿no? Ahí tienes a tu hijo, ¿por qué lloras, no? Sí. Pero pues justamente empieza desde esta parte, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué es el duelo,
O sea, dónde empieza, qué ocurre y específicamente qué es, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a entender que el duelo es un proceso natural, tanto mental como emocional, pues básicamente de recalibración de nuestra vida. ¿Y cuándo surge este proceso? Cuando nosotros nos enfrentamos a una ruptura abrupta, a una pérdida abrupta de algo. ¿Qué es ese algo? Pues puede ser, sí, en efecto, una persona, la muerte, la pérdida de un empleo, el cambio de una casa, el pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte como más complicada, ¿no? El quiebre de la expectativa. Sí. ¿Por qué? Porque aunque no era algo que ya estaba presente, que tú podrías visualizar, pues yo creo que lo más fuerte o lo más impactante es que la expectativa que tú tenías sobre el bebé que estabas esperando, sobre el hijo que tú imaginabas y sobre todo me parece muy curioso porque esto que mencionas, porque es una frase muy común, ¿no? De lo que sea, pero con que estés sano, ¿no? Entonces desde ahí ya existe una predisposición, ¿no? De que eso que tú imaginabas que iba a ser, no es. No sabes qué es realmente, pero lo que imaginabas ya no es. Entonces, a partir de ahí es que empieza el duelo. ¿Por qué? Porque esta especie, digamos, de estructura de lo que ya habías formado, de cómo ibas a empezar estos primeros años de la crianza, de ir corriendo con mi hijo, de platicar, de llevarlo al fútbol, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ya no está. Pues en ese momento ni siquiera sabes si va a ser posible que suceda eso, ¿no? Simplemente no sabes qué sigue, solo sabes que eso no existió. Y ahí es donde comienza el duelo y podemos entender por qué te sentiste así en ese momento, ¿no? No, y es que, ¿sabes qué? Es un tema donde yo creo que a la mayoría de los papás nos pasa que no somos escuchados, ¿no? Aparte que no sabes, también como personas no sabemos expresar, ¿no? No hemos llevado esta parte de psicología en las emociones, ¿no? No se decía, estoy triste, ¿no? Permítanme, ahorita estoy triste, ¿no? No O tienes incluso esa en la capacidad. maternidad ni siquiera tienes tiempo de estar triste o de llorar porque tienes a tu hijo llorando y tienes mil cosas que resolver, ¿no? Y en esta parte, yo siempre les digo a ustedes, ¿no? O sea, no se respeta a veces, ¿no? Es una línea muy delgada que hay en este campo de terapias, de terapeutas con niños, con los papás, ¿no? Es una línea muy delgada donde a veces como terapeutas traspasan esa línea, ¿no? Donde ya van y regañan al papá, ¿no? Y es de, ay señora, pero dáse cuenta, ¿no? Y realmente no se ponen a pensar que en ese momento no está una señora presente y constante, ¿no? Ni siquiera eres la persona que eras antes, ¿no? Porque es un antes y un después, ¿no? O sea, yo era una Indira antes de que naciera mi hijo y soy una Indira después. Te vuelves totalmente empático, ¿no? Pero no hay, esa línea a veces no hay, ¿no? A veces y no es porque sean malos o porque a veces te quieran hacer las cosas, ¿no? Sino que realmente a veces no está esa vivencia, ¿no? Entonces, ya cuando la expresan y cuando realmente tú como terapeuta dices, ok, sí es cierto, ¿no? Realmente a lo mejor no me entiende, ¿no? En este momento no tienes la capacidad para entender que si tu hijo no se atiende ahorita, no vas a poder, no va a poder tener las herramientas, ¿no? Y por eso es tan importante este tema, porque tenemos que de alguna manera los papás abrir los ojos y decir, ok, ¿no? Yo he dicho siempre, ok, lloro, 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 pero sigo adelante, ¿no? ¿Qué necesita mi hijo? Porque si no nos quedamos en un duelo y tenemos 20, 30 años y seguimos en la negación de mi hijo no tiene nada, cierro los ojos y él sigue normal, ¿no? Y está normal, normal, normal. Y vas cayendo cada día más en más problemas, ¿no? Claro, incluso en un ciclo de frustración, ¿no? Porque en esta etapa de negaciones, a lo mejor no. ¿Cómo es que mi hijo no va a lograr hacer eso? No, no, pero es que mira, camina. Sí. Ya está empezando a decir sus primeras palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también el crearnos esa falsa esperanza de una, digamos,
normalidad, Ujú, o más bien, bueno, no quiero como que parecer como que juzgo esta parte, ¿no? ujú, Y no me gusta la palabra normal y anormal, ¿no? ujú, Más bien enfocarnos a la parte de que esa expectativa que tú tenías sobre ese ser humano ya ujú. no es, entonces es como este estira y Sí. afloja, van y vienen, ¿no? Ok, entonces estás en este estira y afloja que pareciera como una confrontación constante y vivencial de lo que era tu expectativa Ujú, a lo que tienes realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si te pones toda la atención en la expectativa, ujú. pues las metas nunca van a ser reales, ¿no? Porque la persona que tienes enfrente es totalmente diferente a lo que tú esperabas. Entonces, ¿cuál es el primer paso, no? Si bien nos hablan de que existen muchas etapas del duelo, Ujú. que la negación, que la tristeza profunda y que el enojo, realmente ninguna de estas etapas pues es lineal, ¿no? No existe un manual y no es como que las vayas viviendo Ujú, una a una en orden y no es como que dices, no, ya llegué a la aceptación y luego otra vez te regresas, ¿no? Más bien, justamente quiero hacer énfasis en esta parte de la aceptación, ¿no? Que, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso eh, aborda, creo que de una forma muy certera, esta parte del duelo, ¿no? ujú, De aceptar, pero ¿qué es aceptar? Pues visualizar realmente lo que tienes, ¿no? El problema que tienes en ese momento, o la realidad, o los ujú. cambios, o lo que, incluso lo que no fue, Sí. pero visualizar lo que es y aceptarlo como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema emocional se empieza a generar de nuestras expectativas, ¿no? Pero si estuviera, y si Ujú, fuera, y si se pudiera, si hubiera un avance médico que hiciera, si lo llevamos con otra terapeuta y me dice que es un diagnóstico diferente, entonces estamos planteando nuestra estabilidad emocional. ¿En qué? En una expectativa. ujú, Pero si lo planteamos a partir de lo que estamos viendo y aceptarlo y decir sí, en tu caso, ¿no? Mi hijo tiene síndrome de Down. ujú, En otras situaciones, sí, este, tuve un accidente y me tuvieron que cortar una pierna. ujú. ¿Qué sigue? Mi Sí. vida ya no es lo que era antes, ¿no? Sí, ¿y Ahora, sabes ¿cómo qué? voy a plantear mi presente, ¿no? ¿Y sabes qué, Lu? Aquí lo padre o lo más, lo que hay que transmitir esta parte es que esto son que 5 minutos que acabas de decir todas las etapas, ¿no? Pero dejarlo en la vida, o sea, te lleva años, ¿no? Ujú, Te puede llevar años. Entonces, si tú estás, ahorita muchos papás pueden estar notando, ay, ya tengo que aceptarlo, ¿no? Sí te acepto, hijo, te acepto, ¿no? O sea, no nada más es decir, sí, sí te acepto, ya, 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 ¿no? ujú, O sea, realmente tú tienes que enfocarte y dejarte llevar. Yo qué recomendar, qué recomiendo y qué hice, me dejé llevar por la emoción en ese momento, ¿no? ¿Y cuál era la emoción? Yo quería llorar, lloré, ¿no? Así de fácil. Y hay quien te juzga, ¿no? Yo me acuerdo y recuerdo en esos momentos, o sea, yo lloraba, pero yo no sabía por qué, ¿no? Yo nada más decía, por ahí, me acuerdo que leí un blog, no me acuerdo qué, pero decía, llora, ¿no? Y llora cuantas veces sean necesarias. Entonces desde ahí yo dije, pues voy a llorar, ¿no? Y quiero llorar. Me juzgaban inclusive hasta el papá de mis hijos, ¿no? Un saludo. ¿No? Ay, es que tú no quieres a tu hijo, por eso te la pasas llorando, ¿no? Y créeme que eso era peor, ¿no? O sea, te lo juro que era echarle más limón a la herida porque ahora me sentía con esta parte de la carga de culpa, ¿no? Ay, también no lo quiero, ¿no? Entonces lloraba más, ¿no? Y me acuerdo que otras personas eran de, pero es que es un angelito que te envió Dios, entonces estás renegándole a Dios. Entonces yo lloraba más porque decía, híjole, yo ahora hasta Dios ya no le hago caso, ¿no? Y otras personas, no, no está bien, tu hijo no tiene nada, ¿no? Entonces era de, o sea, entonces no tiene nada, no diga, no tiene nada, se lo juro, o sea, es algo que no te cabe en la cabeza que te digan no tiene nada cuando tú como mamá lo sabes. ujú. O sea, tú como mamá sabes que tu hijo algo tiene. Yo recuerdo esa parte y yo digo, yo veía a mi hijo y veía que se movía, porque Vic, pues realmente, gracias a Dios, si tiene síndrome de Down, pues es un niño muy sano, ¿no?
tiene que, y luego andamos en el hospital, ¿verdad? Y ahí lo andan internando y bueno, nos la pasamos bien padre unos 15 días, ¿no? Pero realmente es un niño sano, ¿no? Entonces, él salió del hospital conmigo. Cuando yo lo veía, y, ay, sí, sus piecitos y sus manitas y no sé, me decían, es que está bien, tu hijo está bien, ¿no? Pero Indira, yo sabía que no. O sea, yo decía, no, algo tiene mi hijo y te lo juro, salí del hospital. Yo lo que quería era ir con el primer pediatra. Y esa es otra, ¿no? ¿Quieres el diagnóstico? Ya, ¿no? Y a ti como psicóloga llegan y es de, ya quiero el diagnóstico, ya, ¿no? O sea, porque como mamá necesitas saber, ya, ¿qué tiene mi hijo? ¿No? Y yo entiendo y comprendo cuando dicen esa parte, ¿no? Claro, y es también, tiene que ver con esta necesidad de estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si entonces lo que tú habías planteado, lo que tú habías imaginado no es, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Necesitas saber hacia dónde vas, ¿no? Y justamente me gustaría retomar esta frase que mencionas, porque desde ahí tiene que ver el abordaje que tenemos como seres humanos, ¿no? Esta parte del duelo, desde cómo lo vivimos de la manera emocional, ¿no? Y por ejemplo, esta frase el famoso no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño pequeño se cae y nosotros lo levantamos y es así, ay, no pasa nada, síguete, ¿no? Y hasta le decimos, mira, jijiji, jajaja, ¿no? Y que esté feliz, ¿no? Pues justamente es un proceso de regulación emocional muy parecido a lo que vivimos en el duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en el no pasa nada y sigue, le decimos, pero me raspé, ¿no? Pero ya me corté o ya tengo un montón. Sí me está doliendo, ¿eh? Entonces, justamente algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la validación, ¿no? Validar mis emociones. Sí. Pero reconociendo el porqué de esas emociones, ¿no? Como por ejemplo, yo trabajo mucho con los papás, esta parte de la comunicación, ¿no? De, ok, ¿qué pasa cuando mi hijo se cae? Ok, le explico, ¿no? Ok, estás llorando porque te duele, estás triste, estás enojado porque se te cayó tu paleta. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas llorar para estar bien? Te acompaño. Sí. Y es generalmente esta parte del acompañamiento que no tenemos, ¿no? Alrededor, cuando vivimos un duelo, ¿y qué se espera? Que pasemos a la otra parte, ¿no? No te pasó nada, síguele. Ahí está tu hijo, ¿no? Está bien. Sí. Síguele, ¿no? Y es que sabes que ahorita me viene la pregunta, ¿no? O sea, acompañamiento. Las redes de apoyo que tienes al lado, ahorita se van a preguntar, entonces, ¿qué hago? ¿No? Ahora que yo ya platico con más personas, amigos, amistades, familia, ¿no? Me dicen, es que yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía si abrazarte, si felicitarte, porque nadie te felicita. Y eso es algo que nadie habla. O sea, estas cosas que yo estoy diciendo, son pocas personas que se atreven a hablarlo, ¿no? Entonces, nadie, te lo juro que es algo que te duele en el alma, que nadie te felicita. Cosa que yo tengo mi primera hija y es de, ¡ay, la bebé! Y llegan y abrazos y besos y está hermosa. Cuando tienes, en mi caso, que fue Vic, era de, o sea, te lo juro que hasta el lenguaje corporal es de, ¿no? ¿Y qué te digo? ¿No? O sea, porque nadie sabe qué estás pasando, ¿no? O si verdad, un abrazo, ¿no? O incluso que cómo ni siquiera saben cómo afrontar esa situación. ¿Y tú cómo vas a contestar, no? Porque tú también estás mal, ¿no? O sea, yo decía, o sea, sí, me preguntaban una vez, es que una amistad, ¿no? No sabía qué hacer. Luego, no hubieras hecho nada, solamente me hubieras abrazado y ya. Pero justo, ¿no? O sea, ojalá las personas que están viendo esto y si tienen alguna persona que está pasando por una situación similar, o sea, no digan nada a veces, solamente abracen, acompañen, vean, ¿no? Apláudanle también, ¿no? O sea, ríanse con la otra persona del logro que está haciendo su hijo, porque son logros que para nosotros lo vemos muy normal. Ay, habló, ¿no? Ay, ¿no? Y ahí vas, y muchas mamás de aquí hacemos eso, o sea, y es una queja, ¿no? Para todos, ¿no? Es una queja de que todas tenemos que, llegué con mi prima y le dije que mi hijo ya aprendió a decir mamá y así como, ¿no? Pero ya también es algo muy común de nosotros, ¿no? O sea, si aquí un niño viene y dice mamá, bueno, todos así, ¡guau! ¿No? Camina y todo, ¿no? Pero también porque somos parte de, ¿no? O sea, tampoco la otra gente
tiene el por qué saber, ¿no? Pero pues este espacio es para que también sepan esa parte, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pues abraza, acompaña nada más, ¿no? O sea, no hagas más, no digas menos, ¿no? Simplemente permita a la otra persona, ok, ¿quieres llorar? Llora, ¿no? ¿Quieres gritar? Grita, ¿no? Pero también sabes que por eso estás tú de invitada, ¿no? La parte de psicología es bien importante, ¿no? Ujú. A uno lo entrenan totalmente para escuchar al otro, ¿no? Y para decir las palabras correctas, ¿no? A veces tú piensas que tu familia o tus seres queridos o tu pareja te va a dar las palabras correctas y a veces ni ellos saben, ¿sabes por qué? Porque a poco también ellos no saben qué hacer, ¿no? Entonces, yo lo mejor que hice para mí fue buscar ayuda de terapia, ¿no? O sea, para mí. Y, y es lo que el regalo más grande que te puedes dar como persona es terapia psicológica, ¿no? Porque ahí sí pude llorar, ahí sí puedes decir, no quiero esto, ¿no? Porque también es válido decir, no quería esto, nadie quiere esto, ¿no? O sea, no quieres que a tu hijo le pique un mosco, porque vas a querer que tenga una condición para toda su vida, ¿no? Porque te empiezas a pensar, ¡ah! No se va a casar, y no va a ir a la escuela, y no va a tener hijos, y no va a hablar, y no, empiezan los no, los no, los no, los no, y entonces en esos no te confrontas a una realidad que ni idea de que si vamos a estar mañana, ¿no? Pero sí es algo que tú como persona sí debes de tener muy en cuenta, ¿no? Los otros y tú necesitas ayuda, ¿no? El cuidador primario, con uno, o sea, sí está mamá y papá, pero de verdad, a veces con uno que sea, que esté más consciente y decir, con uno, yo solamente necesito a uno que diga, yo sí le entro con mi hijo, ¿no? Porque a veces estamos esperando, a mí me pasó, ¿no? O sea, yo estaba esperando que el papá de mi hijo me acompañara en ese proceso y no lo hizo, él lo hizo de la manera que él pudo, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Yo aquí está el dinero y ahí te encargas y ahí nos vemos, ¿no? En su momento no fue así, ¿verdad? En su momento fueron pleitos, ¿no? No me apoyas, tristeza, ¿no? Porque, pues sí, quieres mucho apoyo emocional. Como mamá, acabas de salir de un parto, en mi caso, ¿no? Traes las hormonas hasta arriba, ¿no? ¿Y qué quieres? Pues un apapacho, ¿no? Vienes y tienes una vida que cuidar, ¿no? Y ahora no sabes de esa vida qué va a pasar. Y luego no sabes, en síndrome de Down hay muchas situaciones de la salud, ¿no? O sea, yo me metí a internet y era, es leucemia, los riñones, los pulmones, o sea, yo decía, no, 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 o sea, mi hijo yo lo veía y decía, Dios mío, se me va a morir aquí, ya, aquí, en este momento no dormía, ¿no? Entonces, necesitas un apoyo, ¿no? Necesitas esa parte de confort, pero pues no todo lo tienen, ¿no? Entonces, pues justo son estos espacios, ¿no? Para que alguien más diga, ay, ok, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue agarrar y decir el toro por los cuernos, ok, no me vas a apoyar, está bien, ¿no? Pero sigo, ¿no? Yo sigo, algo que he tenido que seguir, ¿no? O sea, no me detengo, ¿no? Sigo y ¿estás o no estás? Y parte del seguir, ¿sabes qué es lo más padre que hay en esta parte? Es abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta de la discapacidad. Es un mundo donde, en efecto, primero te genera miedo porque no conoces, ¿no? Ujú. Pero ya que abres la puerta y dices, ¿qué hay ahí, no? Y yo me atrevo ahorita a decirte que vas a encontrar una resiliencia increíble en ti, ¿no? Una fuerza que no te imaginas y vas a encontrar un amor incondicional a un ser humano y ese ser humano es tu hijo. Ese es el regalo más grande que puede haber en la discapacidad, ¿no? Es esa apertura que vas a tener detrás de todo ese relajo y detrás de todo el diagnóstico y la incertidumbre y todas las etapas que acabas de decir, ¿no? Al final viene esta, donde ya te atreves tú como papá, abres la puerta y dices, wow, encuentras mucha gente increíble, encuentras terapeutas maravillosos, encuentras gente que no, de verdad no dimensionas la calidad humana que en mi persona he encontrado y que dices, gracias a la discapacidad de mi hijo, pude encontrar un mundo diferente, un mundo más donde hay sonrisas, donde hay alegría, donde hay felicidad, ¿no? Detrás de todo esto que es la parte difícil, encontramos lo más bonito y vivencial, que es la parte humana y, ¿sabes? Lo más simple como ser humano es lo que te lleva
a vivir la experiencia más grata de tu vida, ¿no? Claro, y justamente aquí en esta parte de la aceptación es donde viene la aceptación y el reconocimiento, ¿no? El conocimiento y el reconocimiento, ¿no? Porque entonces no solo significa que aceptes todas las cosas que están pasando en tu vida, ¿no? Sino reconocer a tu hijo como un individuo, ¿no? Que es un ser humano, que también es un niño, que tiene habilidades y que en efecto tiene una discapacidad o varias, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que nos plantea, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Más allá alejándonos de estas etapas que conocemos del duelo y que parecería como que van una tras otra y demás, ¿no? Sí. Justamente la terapia de aceptación y compromiso nos plantea esta parte de el aceptar día a día, ¿no? Incluso nuestras emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esta parte de la difusión cognitiva, ¿no? A lo mejor porque en ese momento estoy triste, porque en este momento estoy cansada, derrotada de la vida. Y entonces, ¿dónde está la aceptación de ese momento? Ok, ahorita estoy cansada. Pero eso no significa que ya mi vida fue un fracaso, ¿no? Tal vez hoy puedo estar triste o en este momento estoy triste, ¿no? Pero eso no significa que mi vida es triste e infeliz porque realmente no es. Entonces, ahí viene la aceptación. En validar nuestras emociones, entender por qué está pasando y comenzar a crear estrategias. Y entonces en ese punto en el que decimos, pues sí, ¿no? Tengo un hijo, tiene una discapacidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? Pues, ok, empezar a trabajar sus terapias, también cuidarme a mí misma, que a veces eso es lo más difícil en la maternidad, pero aceptando el proceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos viviendo ahí el duelo? Pues justamente creando una realidad a partir de lo que tenemos, ya no de la expectativa, porque eso ya no existe. Eso se perdió en el momento en el que existió un cambio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el momento en el que nació Vic, ahí fue el quiebre de esa expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Empezar a construir, ¿no? Y ahí es cuando vamos viviendo realmente el duelo. Construyo con lo que sí tengo, con lo que está realmente y claro que conlleva el tener una red de apoyo, toda una serie de circunstancias sociales, emocionales, ¿no? Pero construyo con eso que sí tengo y voy avanzando. Ya no me aferro al decir, ¿y si hubiera? ¿Y si vamos a otro lado? ¿Y qué pasa? Que yo desearía que esto no me hubiera pasado. Pues sí, desearías, pero en este momento la realidad es otra. Y la realidad es esa, o sea, mi realidad, mi hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Esa es mi realidad. Y ¿sabes qué? Lo disfruto. Claro, ¿no? Disfruto mucho. Porque ya llegaste a ese punto en el que aceptas a Vic como tal, ¿no? O sea, como dices, es un niño increíble que también hace travesuras, también a veces no hace caso, también a veces como todo, ¿no? Sí. Pero ese es Vic. Aprendes a disfrutar y es lo que yo siempre les trato de transmitir a los papás, ¿no? Aprender a disfrutar y a conocer a tu hijo, ¿no? Y saber eso, ¿no? Justo tú también eres mamá, ¿no? Y te hacen travesuras y te ríes de sus travesuras y a veces también tienes que regañar y a veces tienes que jugar y a veces nada más que aquí el reto de aquí, reto y secreto es ese, ¿no? Que tú aprendas a divertirte. Yo aprendí a divertirme con Víctor a través de las terapias, ¿no? Claro. Las terapias no deben de ser rígidas, así, ¿no? O sea, llega un momento en que juegas con tu hijo en esa parte, ¿no? Ahora yo soy la terapeuta del Claro, también es un proceso para ti, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí, cuando trabajo con los papis, me gusta mucho usar esta frase de que siempre les digo que los hijos no son ni una bendición ni un castigo, ¿no? Porque también a veces nos vamos con esa parte, ¿no? Porque decimos, híjole, y si mi hijo no es el que esperaba, entonces no es bendición, es castigo, ¿no? Más bien es una responsabilidad que asumimos como padres de llevar, ¿no? Entonces, en este caso también nuestra responsabilidad lleva eso, ¿no? De guiarlo para que tenga, tal vez no... A veces lo entendemos o entendemos la discapacidad como este proceso de salud de enfermedad, ¿no? Pero nuestro hijo, o en el caso, ¿no? Tu hijo no es un niño enfermo, ¿no?
es un niño que tiene una discapacidad y una condición. Entonces, ahí donde viene la parte de la responsabilidad, no es en esperar que un día, se cure de algo porque no está enfermo, ¿no? Sino acompañarlo a que tenga las herramientas necesarias para que él pueda ser lo más autónomo posible y que tenga una calidad de vida, ¿no? Y sabes algo, dijiste algo muy importante, acompañarlos con su discapacidad, ¿no? O sea, yo siempre digo esa parte. La discapacidad que son barreras, ¿no? Es algo que no puede hacer. No sé si va a poder hacerlo ahorita, no sé si va a poder hacerlo algún día o no sé si no va a poder, lo va a ¿no? poder O sea, hacer, hay cosas que jamás, no, nunca, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa aceptación que tú dices, ¿no? O sea, esa aceptación de, ok, hijo, te acepto que a lo mejor no vamos a poder pronunciar la R, ¿no? Que es lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Y a lo mejor no lo vas a hacer, ¿no? Pero yo lo estoy intentando. Si Claro. llega al punto, lo hacemos. Claro, y sobre todo la aceptación de lo que sí, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, con Vic, ¿no? Llega ese momento en el que dices, híjole, y ha ocurrido con casos de aquí, ¿no? En los que dicen, híjole, creo que el lenguaje oral no lo vamos a lograr, ¿no? Es ok, pero eso no significa que mi hijo no se pueda comunicar, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver esas áreas de oportunidad en las que nosotros acompañamos, guiamos y generamos pues las herramientas posibles para que él pueda lograrlo, ¿no? Tal vez hay un millón de cosas que no puede lograr y tal vez no va a lograr, pero hay otras que sí. Y aceptar, o sea, aquí viene aceptar, acepto el diagnóstico, ya sea el diagnóstico que sea, ¿eh? No hay un diagnóstico tan fuerte, no me atrevo a decir, ¿no? O sea, realmente no hay una discapacidad que puedas describir como la más severa y la más bonita, ¿no? O sea, cada discapacidad es importante, ¿no? Cada discapacidad se respeta, ¿no? Cada discapacidad es en individual, ¿no? Porque tampoco podemos decir, todos los niños de síndrome, no, todos los niños de autismo, no. O sea, cada discapacidad se respeta, ¿no? A cada persona se le respeta también su proceso, ¿no? Aquí llega alguien y es de, ok, ¿no? O sea, te entiendo, ¿no? Estamos en las mismas, ¿no? Entonces, desde ahí esa parte, creo que es lo que lleva aquí en Alindavid y también con ustedes, es ese punto que han entendido esa parte empática todas ustedes, ¿no? O sea, viven literal casi con un niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces, les toca vivir la parte bonita, pero también la parte que donde a veces es de, ¿dónde la ahorco, no? ¿A quién se lleva este niño, no? O sea, a veces es muy difícil. Entonces, todas las que están aquí trabajando en Alindavid, yo celebro esa parte, ¿no? Que viven conmigo esa parte de, a ver, Víctor, por favor, ¿no? O sea, y no nada más con Víctor, sino que adoptan, creo que a todos los niños, y se vive esa dinámica bonita, ¿no? Con las mamás, donde sí les creen a las mamás de, es que a mi hijo me está haciendo berrinche, se lo juro, ¿no? O sea, sí te creo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? O sea, no te juzgo, yo te creo, ¿no? Y así nos vamos con todas, ¿no? O sea, con cada área, es de sí te creo, ¿no? Entonces, es muy padre y es, yo como cierro en esta parte, acepta a tu hijo como es, ¿no? Con discapacidad, sin discapacidad, alto, flaco, gordo, moreno, chaparro, porque es tú y tú lo trajiste al mundo, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo hoy, no sé. Claro. Creo que a mí me gustaría resaltar con esto que mencionas, algo que les menciono muchas veces a los papis en consulta, que es la dignificación de nuestros hijos, ¿no? Verlo como un individuo, cuando lo dignificamos, no como lo vemos como que, ay, ese niño malo, ese niño grosero, es que no hace. Cuando yo lo dignifico como un individuo, es que puedo empezar a generar herramientas, ¿no? Y creo que justamente este es nuestro trabajo como terapeutas en Alindavic, esta parte del acompañamiento sin juzgar, ¿no? Sí. Incluso a enseñar a los papás a no juzgarse a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo mucho esta parte de modificación conductual, les explico lo que es la disciplina positiva, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que ya empleé todas mis estrategias de crianza respetuosa y no puedo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y mi hijo sigue haciendo berrinches, ¿no? Entonces, justamente también es esa parte, dignificar al niño como individuo y que es en efecto un niño, ¿no? Entonces, que la crianza respetuosa no va a hacer que tu hijo jamás tenga un berrinche. ¿Por qué? Porque es un proceso de regulación que él está viviendo y está adquiriendo, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? ¿O qué va a cambiar
la manera en la que nosotros acompañamos ese proceso y que ese proceso no influya en nosotros también. Ok, pues vamos a hacer un regalo. Ya cerramos aquí, Luke, ¿te parece? Sí. La persona que haya escuchado esto al final va a ver esto. Vamos a la primera persona que comente yo quiero, se les va a dar una entrevista inicial, ¿te parece? Una valoración totalmente gratis, una valoración, tampoco vayan a empezar, ¿no? A la primera persona que ponga yo quiero, ¿va? Entonces, eso es todo. Cualquier cosa, aquí estamos todo el equipo de Aline David para poder apoyarlos y atenderlos.